Hola, buenos días, ¿cómo están queridas amigas y amigos? Estamos en nuestro canal de Nati Patri, Tejedoras y Artesanas. Yo soy Patri y hoy les voy a compartir cómo tejer este punto, que es el punto telar. Es una variante del punto telar porque simula bastante bien lo que es el tejido en telares y es el que utilizamos para tejer este ponchito. Yo les voy a dejar dos muestras ahora a continuación. Una, cómo tejerlo en forma recta, es decir, que me queden los bordes rectos, que acá lo usarían en el caso del ponchito para tejer la capucha, y otro tutorial a continuación, donde les voy a explicar nuevamente cómo tejer en forma triangular. Este tutorial de tejido en forma triangular lo tienen también junto con el tutorial del ponchito. Para esta muestra voy a trabajar con un total de 14 puntos y voy a utilizar los dos primeros y los dos últimos para hacer un punto de borde, lo mismo que hice en la capucha. Y los puntos centrales, que en este caso me quedan 10, los voy a utilizar para mostrarles cómo hacer el punto telar. Vamos a tejer primero y segundo punto al derecho, que van a ser el punto de borde. Luego voy a comenzar la serie para el punto telar y voy a tejer de esta manera. Primera vuelta, primero y segundo punto al derecho. Y luego voy a tejer pasando la hebra hacia arriba, paso este punto sin tejer como si lo fuera a tejer al revés, bajo la hebra, siguiente punto al derecho, levanto la hebra, uno sin tejer, bajo la hebra, siguiente punto al derecho, levanto la hebra sin tejer, bajo la hebra, tejo al derecho, levanto sin tejer, bajo y tejo este al derecho. Me van a quedar los dos de borde, dejo la hebra abajo y paso sin tejer y sin tejer. Doy vuelta al tejido y voy a tejer del revés todos los puntos al revés, excepto los dos últimos, que los voy a pasar sin tejer porque son los de borde. Acá tengo la hebra a 2 puntos de distancia y tejo todos los puntos entonces para arriba. Dos puntos antes me detengo, dejo la hebra arriba, paso sin tejer y paso sin tejer. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que es la tercera vuelta, que es donde tenemos que invertir estos puntitos. Y el que pasamos sin tejer ahora lo tenemos que tejer, y el que tejimos lo tenemos que pasar sin tejer. Entonces, primero hacemos los dos puntos de borde, que los tejemos al derecho. Y ahora, en lugar de hacer 2 puntos al derecho como hicimos en la primera vuelta, solo vamos a hacer un punto al derecho. Levantamos la hebra, uno sin tejer, bajamos, uno al derecho, levantamos, uno sin tejer, bajamos, uno al derecho, levantamos, uno sin tejer, bajamos, uno al derecho, levantamos, uno sin tejer, bajamos, uno al derecho y este que sigue también lo voy a tejer al derecho. Dejo la hebra abajo porque estoy en el derecho, paso sin tejer y paso sin tejer para hacerlos del borde. Otra vez damos vuelta al tejido y
tejemos todos los puntos al revés, excepto los dos últimos. Hebra arriba, sin tejer y sin tejer. Vamos a repetir ahora lo que sería la primera vuelta. Entonces, tejo primero y segundo, que son los del borde, y ahora voy a tejer 2 puntos al derecho, levanto la hebra sin tejer, bajo, tejo, levanto sin tejer, bajo, tejo, levanto sin tejer, bajo, tejo, levanto sin tejer, y este puntito lo tejo al derecho. Me quedan estos dos, hebra abajo, sin tejer y sin tejer. Otra vez hacemos vuelta del revés, tejiendo todos los puntos para arriba, y dejando la hebra arriba, porque estoy en el revés, paso sin tejer y paso sin tejer. Voy a hacer ahora, como hicimos, ¿no es cierto?, lo mismo que hicimos en la tercera vuelta, vamos a repetir en esta. Entonces, paso tejiendo al derecho, primero y segundo punto para hacer el borde, y luego voy a tejer uno al derecho, y este, que en la vuelta anterior lo tejí al derecho, ahora lo voy a pasar sin tejer. Levanto sin tejer, bajo, tejo al derecho, levanto sin tejer, y así. Fíjense que voy alternando ese puntito sin tejer. En una vuelta del derecho lo tejo, en otra vuelta del derecho lo paso sin tejer. Cuando llego al final, aquí ahora me van a quedar 2 puntitos al derecho, hebra abajo, sin tejer y sin tejer. Muy bien. Ahí ya pueden ustedes notar bien cómo se va formando el punto y cómo queda este punto de borde, que es el que yo elegí para hacer esa terminación. Por supuesto que si ustedes quieren hacerle otra terminación en la orilla, bueno, pueden optar, ¿no es cierto?, por otra posibilidad, porque hay un montón de maneras de hacer puntos de borde y puntos de orilla. Fíjense después en el punto, cuando yo les muestro la forma triangular, ahí van a ver ustedes que yo hago otro punto de orilla para ese triángulo, que es solamente queda una cadena y no una cadena doble como en este caso. Pueden ver bien en la muestra cómo se va alternando tejido sin tejer, tejido sin tejer, tejido sin tejer. Vuelta siguiente del derecho, donde lo pasé sin tejer lo tejo, y donde lo tejí lo paso sin tejer. Esto por supuesto que también lo pueden hacer con números impares. La cuestión es que ustedes aquí al comienzo tengan en cuenta eso, que en una vuelta van a comenzar con 2 derechos y después empiezan uno sin tejer, y en la otra vuelta del derecho van a empezar con un derecho, un sin tejer, para que les vaya quedando esa alternancia. Bueno, un poco repetitivo, pero por ahí es necesario para que se pueda entender. Bueno, gracias. Seguimos con el otro en forma triangular. Para tejer este punto telar con forma de pico, así en forma de triángulo, para que luego ustedes lo puedan utilizar, ya sea para un ponchito, para un chal, para la prenda que deseen, vamos a comenzar con 5 puntos
y vamos a tejer de esta manera. Primer punto lo voy a tejer al derecho. Segundo punto, tejo al derecho, levanto la hebra, paso este sin tejer, como si lo fuera a tejer al revés, bajo la hebra, tejo al derecho, levanto la hebra y este último punto lo voy a pasar sin tejer. Porque además de tejer en el punto telar, voy a ir haciendo un punto de orilla que me queda así como una cadena en los dos lados para que ya nos quede una terminación. Y además vamos a ir haciendo los aumentos. Del lado del derecho, un aumento a cada lado a un punto de la orilla. Lo vamos a ir viendo ahora despacio. Bien, terminamos esta primera vuelta del derecho de la prenda. Damos vuelta al tejido. Voy a tejer el primer punto al derecho para que me vaya quedando esa cadena. Estoy en el revés de la prenda, por lo tanto ahora voy a levantar la hebra y voy a tejer esos 3 puntitos al revés. Dejo la hebra arriba y este lo paso sin tejer. Vuelvo el tejido. Y ahora vamos a empezar también con los aumentos. Entonces, tengo la hebra aquí a un puntito de distancia. Tejo el primer punto al derecho para que me vaya quedando la cadena. Y ahora voy a empezar con los aumentos. ¿Cómo voy a hacer el aumento? Con una lazada, que del lado del revés la vamos a tomar en forma cruzada para que no nos quede calado. Entonces, voy a hacer la lazada de esta forma, así, para arriba. ¿Por qué? Porque este puntito que sigue lo voy a pasar sin tejer, como si lo fuera a tejer al revés. Bajo la hebra, a este lo tejo al derecho. Levanto la hebra, este lo paso sin tejer. Y ahora este puntito que tengo me toca también pasarlo sin tejer, pero antes tengo que hacer el aumento. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese aumento? Lo voy a hacer así para arriba para que pueda pasar este sin tejer y la hebra me quede arriba, a un puntito de distancia. Nos vamos otra vez al revés del tejido. En el revés del tejido no voy a hacer aumentos y voy a tejer los puntitos del punto telar al revés, pero voy a tener cuidado de que el primer punto lo voy a tejer al derecho para que me quede la cadena en la orilla. Ahora tengo la lazada aquí, fíjense, bien abierta, pero como yo voy a tejer estos puntos al revés, levanto la hebra y la voy a tomar a la lazada cruzada, desde acá abajo. Porque si yo la tomo desde acá me va a quedar un calado a los costados y no es lo que quiero en esta prenda. Entonces lo voy a tomar desde acá a la lazada que hice en la vuelta anterior al aumento. Tejo la lazada, que es un puntito, y sigo con los otros al revés. Acá me encuentro otra vez con la lazada, que es el aumento que hice del otro lado. Lo voy a tomar también desde acá abajo para que me quede cruzado y cerrada la lazada. Y ahí tengo el otro punto. Y recuerdo, tengo hebra arriba, este último lo paso así, sin tejer, para que me vaya quedando acá esa cadena y lo mismo de este otro lado. Ahora doy vuelta al tejido y nos toca hacer otra vez una vuelta del derecho.
Tejemos el primer punto al derecho. Luego inmediatamente voy a hacer un aumento. Ese aumento lo voy a hacer con la lazada así hacia arriba, porque a este puntito me va a tocar pasarlo sin tejer. Bajo la hebra, tejo el que sigue, levanto la hebra, este que es el del centro me toca sin tejer, bajo la hebra, tejo el que sigue, levanto sin tejer y ahora me toca hacer el aumento de este lado, que lo voy a hacer de esta manera para que la hebra me quede arriba y pasar este puntito sin tejer. Damos vuelta al tejido. Estoy en el revés de la prenda. Primer puntito lo tejo al derecho. Levanto la hebra. Tengo la lazada aquí, que la voy a tejer en forma cruzada, por lo tanto la voy a tomar desde acá abajo. Tejo el resto de los puntos al revés de la trama, ¿no es cierto? Fíjense que ya ahora tengo más cantidad porque los vamos aumentando. Llego a la lazada del otro lado, la tomo desde abajo, tejo, me queda la hebra arriba y el último puntito sin tejer. Doy vuelta al tejido otra vez y vamos a hacer otra vuelta del derecho. Como nosotros estamos agregando un punto a cada lado en las vueltas del derecho, siempre nos va a tocar empezar y terminar de la misma manera. Entonces, otra vez aquí tejo mi primer punto al derecho, luego hago la lazada de esta manera y me va a tocar pasar sin tejer, bajo la hebra, tejo el que sigue, levanto sin tejer, bajo, tejo el que sigue, levanto sin tejer, bajo, tejo, levanto sin tejer, me toca hacer el aumento, lo hago de esta manera y paso sin tejer el último. Fíjense ya cómo va tomando forma. Vamos a tejer 2 vueltas más. Aquí tengo la hebra entonces a un punto de distancia de la orilla. Primer punto lo tejo al derecho. Ahora levanto la hebra porque tengo que tejer todos los puntos al revés. Recordar que la lazada, que es el aumento que hice en la vuelta anterior, la tomo desde abajo para cerrarla, que no me quede un agujerito. Y sigo con los otros puntos al revés. Llego a la otra lazada, la tomo desde abajo, tejo, dejo la hebra arriba, último sin tejer. Me va quedando la cadena de ese lado, la cadena de este lado y el puntito telar de este lado. Y otra vez aquí, como les decía, les va a tocar empezar, nos va a tocar empezar siempre de la misma manera porque vamos agregando un punto. Entonces, tejo el primero al derecho, hago la lazada de esta forma hacia arriba, este me toca sin tejer, bajo la hebra, tejo, levanto, sin tejer, bajo, tejo, levanto, sin tejer, bajo, tejo, levanto, sin tejer, bajo, tejo, levanto, sin tejer y aquí hago otra vez la lazada